La política mueve decisiones que impactan en la economía, los negocios y el futuro del país. Esto es Política a Mil. Coyuntura, análisis y visión estratégica sobre Paraguay, la región y el mundo. Con el doctor José Tomás Sánchez. Una propuesta de NF, Economía e Inversiones. Siempre que hablamos de temas importantes, tratamos de rodearnos de la compañía que nos trae los datos que necesitamos para entender el futuro del Paraguay, pero mejor aún comprender su presente como punto de partida. Y para hablar de Política a Mil, donde vinculamos el desarrollo, o sea, tocamos la política, pero siempre desde la perspectiva de desarrollo, ya está para acompañarnos el doctor José Tomás Sánchez, luego de algunos días. Hola doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia en este día medio veranillo. Sí, veranillo. Agradable, lindo. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctor? ¿Viste, ¿Y Pablo, con quién? Ya, ahora mismo vamos a presentarle. ¿Viste que Paraguay está en la vidriera en muchos lugares, ¿verdad? En muchos países? Se habla más de Paraguay por buenas razones, por supuesto. Tal vez siempre se hablaba de Paraguay, pero a veces no por buenas razones. Se está hablando por buenas razones, por curiosidad. Y el gobierno actual se puso una meta bastante ambiciosa que hace unos años hubiera parecido una exageración, ¿verdad? Planteó duplicar el tamaño de su economía en 10 años, crecer al 7% anual, mirarse en el espejo de aquellos países que habían logrado superar esa barrera esa coraza que rodeaba al mundo desarrollado y que parecía inaccesible. Los tigres asiáticos, por ejemplo, habían logrado superar desde condiciones de subdesarrollo esas corazas y entrar al mundo desarrollado. Y Paraguay se espejó en eso y pensó también, o se planteó también ahora recientemente, trazar ese camino y caminarlo, ¿verdad? Ese es el corazón del Plan Paraguay 2X, que busca duplicar nuestro Producto Interno Bruto, que hoy podemos decir grosso modo estamos en 50.000 millones de dólares, y pasar al club de los países que tienen un Producto Interno Bruto de más de 100.000 millones de dólares. Y detrás de ese plan, muy ambicioso, sí, casi tanto como algunos planteamos ganar el mundial pasado, ¿verdad? Es difícil, pero está ahí el camino, ¿verdad? Detrás de este plan, Pablo y audiencia, hay un hombre que conoce este plan desde adentro, estuvo directamente involucrado en su diseño y está hoy involucrado en su implementación desde la propia Presidencia de la República. Aquí les presento a Rodrigo Maluf, ministro asesor de la Presidencia, quien va a estar conversando hoy con nosotros. Lo que quisiera conversar no es tanto, Pablo, si la meta es deseable. Creo que es incuestionable que quisiéramos duplicar nuestro Producto Interno Bruto. Pero lo que a veces solemos ver poco es lo que está en el medio. O sea, entre la ambición y la realidad se interponen a veces condiciones de un país que todavía no resolvió algunos de sus desafíos en lo logístico, en la capacidad estatal, en cuanto recauda, en cómo gasta, en el capital humano necesario y en la seguridad jurídica. De todo esto vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Rodrigo, ministro de la Presidencia? ¿Cómo estás? José Tomás, muchas gracias por la invitación. Pablo, un gusto. Gracias, Rodrigo, por invitarnos al programa a tratar de darle un poco de luz a estos temas que presentaste, José Tomás, al respecto de ese plan ambicioso que tiene el gobierno. Nosotros, fuera de hablar de un gobierno u otro, creo que como país tenemos un plan nacional de desarrollo trazado al 2050 ya en este momento, y ese plan lo podemos acelerar o no. La idea nuestra fue encontrar un camino de aceleración. ¿Cómo lo podemos lograr antes? ¿Cómo no esperar hasta el 2050 para ver esa economía rampante que pueda empujar? Te diría, para agregar nomás esto, que es la duplicación de la economía tiene que ver directamente con la duplicación de los ingresos tributarios
Y por lo tanto, de esa manera sí seguir haciendo los esfuerzos de disminución de esta brecha en los aspectos sociales, seguridad, salud, educación que el Paraguay tiene con su pueblo. Entonces, ¿cómo lo hacemos antes? ¿Cómo lo hacemos antes? Y para nosotros se tradujo en dupliquemos la economía para duplicar los ingresos para de esa manera sí lograrlo. No podemos duplicar desde el punto de vista de la capacidad de consumo, porque nuestro mercado es pequeño. Pero sí podemos duplicar atrayendo inversiones. La respuesta es sí. Un país como nuestra, la tesis te diría es, este país tiene que meterse en un momento, en 10 años de crecimiento en base a la exportación, ¿verdad? Que el crecimiento venga a partir de utilizar la plataforma Paraguay para el mundo, producir acá, exportar y de esa manera dinamizar el crecimiento de la economía, que obviamente se traduce en inversiones. Yo no dejaría de pensar en el consumo. Creo que hemos sido por muchos años beneficiados por esta situación donde dentro de Mercosur Paraguay es un país de destino de compras, de turismo de compras, y tenemos mucho más para dar en ese sentido como país. Hoy son, creo que algo así como 4.500 millones de dólares lo que reexportamos. Este es el comercio fronterizo que vemos en Ciudad del Este, de Salto del Guairá. Eso, con cómo ha evolucionado el mundo en términos de todos compramos algo en alguna plataforma que te llega a la casa. Bueno, eso si traducimos a que Paraguay pueda ser el hub de aterrizaje de productos para el consumo regional, dinamizaría el consumo, acompañaría al turismo, que también es consumo y crecimiento. Rodrigo, una pregunta antes de entrar también con más detalle respecto a los desafíos. Vos estabas en Rediex, luego estuviste en el viceministerio como viceministro de Comercio y ahora estás ahí en la presidencia. ¿El lugar de la implementación de la política pública cambió para vos? Hoy estás ahí en la corte del rey, digamos, en el centro del poder. Consejero del rey. Pregunto, ¿cambia la capacidad real de hacer las cosas al estar cerca del presidente? Bueno, definitivamente una orden, un plan, una estrategia ejecutada de lo más alto tiene toda la atracción de todo el equipo de gobierno. Yo digo, puta, perdimos el tiempo, digo, de repente, acá tendríamos que haber estado para desde el día 1 estar ejecutando este plan. Entonces siento un poco de eso, pero bueno, el camino que hicimos es un camino donde realmente se incubó una estrategia en la institución que la debe cuidar de aquí en adelante, que es el Ministerio de Industria y Comercio, porque es una estrategia de exportación, ámbito completo del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces lo incubamos ahí, lo llevamos, el presidente vio en este proyecto en esta estrategia un legado, este gigante que resurgió, que se quiere sentir gigante, que está viendo datos que nos tienen que hacer sentir orgullosos, ¿verdad? Porque el crecimiento económico está de vuelta. No estamos peleando con el Banco Central porque yo estoy seguro que de vuelta se equivocaron en sus proyecciones. Este año vamos a estar arriba del 6%. Estoy seguro de eso, porque eso tiene que ver con la inversión extranjera que estamos viendo, que tiene como un dato... La proyección está más o menos en 4 y poquito. Está en 4. Sí. Pero el año pasado arrancamos en la misma discusión. Y terminamos en 6. Y terminamos en 6,6. 6,6. ¿Verdad? Y este dato de la inversión extranjera directa, que el año pasado superó los 1.200 millones de dólares, a ratificar datos por el Banco Central, para nosotros es un paso más de la estrategia de crecimiento. Es, en base a la inversión extranjera, seguir creciendo. Arrancamos este periodo 2023, veníamos con 350 millones de dólares de crecimiento en inversión extranjera por año. Pasamos los 600, nos quedamos muy cerca de los 600 al siguiente año. Rompimos esa barrera, llegando muy cerca de lo que fue el récord, 890 millones, y el año 2025 más de 1.200 millones de dólares. Nunca Paraguay vivió esto. Sí, nunca fuimos un país que atrajo mucha inversión extranjera. Estábamos siempre por debajo y todavía estamos, a pesar del avance enorme, estamos todavía medio por debajo del promedio regional o de países como Uruguay. Y la aspiración es que el grado de inversión te deje en un estadio como el de Panamá, Uruguay, de 3.000 millones de dólares de aumento por año. Estamos en camino a eso.
Y sobre eso quería indagar un poquito más. ¿Cuáles son los pasos para, digamos, vos estás ahí en el liderazgo de este plan, hablando con muchos actores? ¿Qué es lo que señalan así como lo positivo y qué es lo que señalan como, Rodrigo, necesitamos destrabar esto? Estas son las áreas claves. No sé, te escuché hablar, por ejemplo, de la hidrovía. La hidrovía como nuestra ruta 2. Yo soy de Ciudad del Este. Para mí la ruta 2 siempre fue así parte nuclear porque teníamos que venir de Ciudad de Asunción, ¿verdad? Y vuelta. Bueno, la ruta 2, nuestra ruta de salida del producto principal es la hidrovía, ¿verdad? Que a veces tiene todavía muchos problemas. No sé si ese es un punto. Bueno, yo creo que tocaste lo neurálgico de la logística del país. Un país mediterráneo necesita eficiencia logística de salida a los mercados, que claramente es el río Paraguay en este caso. No hay cómo competir con eso. No hay camión, no hay vehículo de alto desempeño, no hay tren que logre los costos que hoy puede ofrecer una hidrovía que esté invertida, que esté con procesos de mantenimiento activos. Hoy sacar una tonelada del país por agua son $35. Estamos hablando de que por tierra eso se va a $160, 4, casi 5 veces más de lo que cuesta sacar una tonelada por agua. Entonces, que le hayamos mirado en este gobierno a la hidrovía, que hayamos empujado un proyecto de corte de 13 pasos de piedra difíciles que están desde Asunción hasta Concepción, que estemos habilitando un proceso de hacer una obra de infraestructura a la altura del Bermejo que sedimenta todos los años y frena la salida y subida de barcos, buques, remolcadores que empujan estas barcazas, son parte de esto de una hidrovía 100% del año operativa a 100% de capacidad. Cuando hablamos de capacidad nos referimos a que el calado esté entre 10 y 11 pies y no entre 6 y 8. 3 pies más de calado en nuestras barcazas es que vos puedas llevar 60% más de producto, ¿verdad? No solamente porque cargas más, sino que como el río se convierte en un río más ancho, podés tener un convoy más grande. Entonces, esa es la hidrovía que soñamos, que a su vez tiene que tener planes B y C. El plan C debería de ser la logística por tierra habitual, y el plan B debería de ser que Paraguay se empiece a integrar, por lo menos en las ciudades fronterizas, con los sistemas ferroviarios de los países vecinos. Y ahí tenemos una oportunidad clarísima, que es poner en funcionamiento la estación de carga de Encarnación, que nos conecta con los puertos de Zárate por lo que es la ferrovía de Urquiza. Pero el convertirnos, vio que hay un polo de desarrollo clarísimo en el Chaco paraguayo, que se va a terminar de concretar cuando las obras civiles terminen y nos conecten Atlántico-Pacífico. Yo estuve explorando con entrevistas telefónicas en Carmelo Peralta, en Loma Plata, en varias partes, y es ostensible la cantidad de instalación que ya hay, de gente que está desembarcando. Son depósitos, nuevas estaciones de servicio. Ya está cambiando el panorama. Hablaste de gente, demográficamente lo que está creciendo el Chaco Central es increíble. Me dijo el candidato a intendente, el que es actual intendente de Loma Plata, que a razón de 1.000 habitantes más o menos calcula por año que se suman 1.000 habitantes nuevos que emigran de otras partes del Paraguay y se suman a Loma Plata. Imagínate, sobre una base de 40.000 es enorme lo que estamos viendo. Entonces, la gente está viendo lo que va a pasar ahí y lo que está pasando. Ahora, yo vislumbro en el futuro, porque el sentido común te lo dice. Eso puede ser un hub logístico de transporte de carga aérea, por ejemplo. Si se llega a explotar los recursos naturales, por ejemplo, el gas, ni qué decir el petróleo. O sea, se van sumando tantas cosas que, digamos, ¿no se puede competir con la hidrovía? No. Para sacar y meter productos, no. Pero sí se va a convertir en un polo de desarrollo de límites incalculables. Los colonos menonitas llegaron el año que viene, realmente a comienzo del año que viene, cumplen 100 años desde que están en el Chaco paraguayo. Llegaron a lo que nosotros vemos hoy, que es probablemente el PIB per cápita más alto
del Paraguay lo tenemos, o uno de los más altos los tenemos en el Chaco Central. ¿A qué voy con esto? Sin energía, sin agua, sin rutas, hoy están mostrando eso. Y eso significa que si le pongo rutas, la bioceánica, la conexión, la ruta 9 que se terminó, la obra de ampliación de la conexión eléctrica, la subestación de Mariscal, ahora estamos detrás de que la ANDE salga finalmente con una licitación de 140 megas de energía solar. Si eso, y el agua, ¿verdad? El agua que en una zona que podría duplicar su capacidad de producción agrícola, porque hoy hacen un solo ciclo agrícola, porque dependen de la época de lluvia. Si tenemos agua, si encontramos la ecuación para hacer el acueducto que tanto buscan las cooperativas menonitas, yo creo que estamos mirando lo que va a ser el polo de desarrollo agroindustrial de las próximas 2 décadas. Lo estamos viendo ahí. Bueno, ¿y el Chaco cuánto agregaría al Producto Interno Bruto si se dan estos desarrollos? Bueno, yo estimo, o los datos que tenemos de estimaciones, que hay una demanda insatisfecha de casi 300 megawatts en el Chaco de energía. Eso, para nosotros, cada megawatt vendido tiene un multiplicador directo de 5, ponerle que hay 1.500 millones de dólares más que se van a agregar que ahí, podrían ser agregados sobre la base de que llegue ese nivel de energía o se genere ese nivel de energía en el Chaco. Entonces, esto son 2 puntos de PIB probable en el Chaco en los próximos 10 años. Creo que puede ser más. Como centro de servicios para esa bioceánica podría crecer incluso más. Ahora, hay temas por resolver. Hoy no pasa un vehículo de alto desempeño por el Paraguay, cuando sí pasan por todas las rutas brasileras. Argentina habilitó el paso de estamos hablando de triple eje, de 9 ejes, 7 ejes. Estamos hablando de llevar 75 toneladas bruto versus 55, 60. Que es lo que ahora pasa por el Paraguay. Es lo que pasa ahora por el Paraguay. Entonces, ¿ahora cuántos ejes son? O sea, ¿cómo es ahora el...? O sea, hoy uno se puede mover con hasta 7 ejes por las rutas del Paraguay. O sea, el camión más un tráiler. Hasta ahí. Exacto. Vos acá tenés que pensar en un vehículo de mayor porte en términos de ejes, pero que lleve estas 74, 75 toneladas brutas. ¿Qué lográs con eso? Bueno, con eso lográs 60, 40, 60%, depende del tipo de volumen, peso ya de producto, pero lográs una eficiencia de entre el 40 y 60% en ese paso en ese de corredor, tonelada, ¿verdad? Si no nos integramos a Brasil, si Argentina no lo logra, eso tiene que ver con el puente en Pozo Hondo. Por eso el presidente Peña dijo: nosotros de donde sea vamos a sacar el dinero para hacer el nuevo puente en Pozo Hondo que nos conecte ya con los 2 países. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer. De ahí en adelante, lo que buscamos es un vehículo de alto desempeño que llegue hasta Salta y que transfiera la carga inicialmente a un vehículo normal, porque estos vehículos no pueden pasar la cordillera. Idealmente a un proyecto de ferrovía que llega a los puertos de Antofagasta e Iquique. Esa es la logística que puede llegar a darle una competitividad a ese eje para el Pacífico. O sea, ahora, hoy estos camiones de alto rendimiento, dijiste eso, llegan hasta Brasil. Alto desempeño, llegan hasta Brasil. Se mueven en Brasil, no entran a Paraguay. En Paraguay está prohibida y su no entran a circulación. Argentina. El Mercosur todavía tiene que habilitar, o sea, por acuerdos del Mercosur nosotros podemos pasar por las fronteras hasta 49.500 kilos. O sea, no podemos pasar un vehículo de alto desempeño por las fronteras de nuestros países. ¿Y por qué se estableció esa limitante para nosotros? Proteccionismo a los sectores del transporte, que está muy bueno eso, porque nosotros hoy estamos negociando con Brasil lo siguiente: así como tenemos un régimen de maquila que nos beneficia, también tenemos que negociar un régimen que nos dé tiempo de adaptar la flota en el Paraguay. Entonces, yo quiero... Para no afectar lo social, digamos. Si hoy yo digo, habilitado el paso de vehículo de alto desempeño al Paraguay,
¿quién tiene ese vehículo para hacer ese servicio? Nadie. Mucha gente se va a quedar sin ingreso. Brasil. A Brasil. Brasil tiene. Entonces Brasil puede dar ese servicio. Eso significa que no puedo... Matar a los camioneros paraguayos. No puedo... a los transportistas. Claro, yo no podría habilitar eso. Yo necesito tiempo. Dame 5, 10 años de plazo que yo lo pueda hacer en nuestros dos países. Eso me va a permitir tener una flota que pueda el día de mañana sí competir con la flota de transportes de Argentina o Brasil, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que hay que negociar, pero eso no significa que no podamos dentro de nuestro territorio llegar con la logística más barata a los puertos. Entonces, nosotros sí lo podemos hacer internamente y eso tenemos que hacer. Yo creo que ya hay que meter logística barata. Bueno, un tema que se me olvidó mencionar. Estamos hablando de Asia, del Pacífico, menores tiempos de movimiento de mercadería. La búsqueda de estas rutas de la integración en Sudamérica tiene que ver con que el comercio intrafronterizo pase de un 13 a un 30%. Y yo digo este número y me apena, ¿verdad? África tiene 12% de comercio intrarregional. Norteamérica está en torno a 42% y Europa en torno a 62%. De comercio intrarregional. Intrarregional. Entonces, bueno, está integración. ¿Y nosotros? Y nosotros estamos en 13. Entonces, estas rutas buscan más que el comercio intercontinental, la explotación del comercio intrarregional. Entonces, salgamos de ese polo de desarrollo. Sí. Se están haciendo pavimentaciones y trabajos de equipamiento para la ciudad de Pilar, el sur, Ñembucú. No sé cuánto será el calado ahí. ¿Nos conviene seguir teniendo el puerto en Villeta o tenemos que tener también un puerto en esa zona de confluencia? Pablo tiene que presidir el Consejo de Logística del Paraguay porque en 2 segundos dijiste lo que hay que hacer. El calado claramente en Pilar es mayor que en Asunción. Los puntos conflictivos están entre Asunción y Pilar. Para nosotros el futuro de Pilar y vimos eso en la ruta que conecta hoy Villeta a Pilar. Estamos empujando el proyecto de Ayolas creo que sale debajo de Humaitá. Sí. Pero para conectar también esa conozco, y es la primera ruta de cemento. Es la primera, bueno, la segunda. Acuérdate que estamos haciendo va a ser la tercera. Okay. Estamos haciendo Pilar Humaitá de cemento. Estamos haciendo Pilar Humaitá, o sea, entonces la cuarta. La que se está construyendo en este momento es Pozo Colorado Concepción. Espectacular. Hormigón, cemento paraguayo, fibra sintética hecha en Paraguay, en una empresa en Ciudad del Este. Una ruta de cemento 100% con insumos nacionales. La ruta 22 que va a conectar Vallemí con Concepción, claramente tiene que ser el cemento. Tenemos todas las cementeras y todo el producto primario para la producción de cemento lo tenemos ahí arriba. Ruta de cemento, esta ruta que mencionamos de cemento y Humaitá Pilar también de cemento. Entonces, y esperamos que estas rutas sí tengan una vida útil mayor. Bueno, perdón. Adelante, por favor. Digo nomás. Soy el experto de Mirá el logística. mapa. Mirá el mapa. El polo de desarrollo Chaco Paraguayo. Sí. Que además es un corredor. Sí. Hacia Atlántico-Pacífico. Crear un nuevo polo de desarrollo en Ñembucú. Que en realidad es Ñembucú Misiones. Y ya tenés Itapúa con el puerto donde salen los granos y llegan también cosas en Encarnación. Pero creo que grano es lo que ahí se alza las barcazas. Hoy granos, mañana productos de madera. Hay un polo de forestación que va a llegar a casi 200.000 hectáreas en la zona de Artigas. Y el departamento de Caguazú, cuya capital es la ciudad de Coronel Oviedo, también se está convirtiendo en un polo de desarrollo con las maquiladoras que se están instalando. A eso le sumás lo que ya teníamos en Alto Paraná. La producción agrícola intensiva que es Itapúa, Alto Paraná, Canilleyú, sí, el corredor agrícola. Y a eso le tenemos que sumar trenes de carga en alguna que otra parte, que no, ya tan experto no soy tampoco. Pero digo nomás, ¿qué mucho para hacer, doctor? Mucho. Es mucha inversión pública. Y ahí está porque te va a venir el inversor para hacer los negocios y hacer todo esto, pero vos tenés que ponerle pues la ruta, las vías del tren, la conectividad digital, tenés que ponerle todo, sí, aeropuerto de carga, todo tenés que ponerle energía, generación de...
O sea, desarrollar el Paraguay cuesta miles de millones de dólares. Pero que se puede hacer, no es que no se puede hacer. Digo nomás que estamos haciendo un inventario de necesidades. Sí. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia ahí? Y 100% de la discusión hoy está en cuál es el rol del sector privado en la inversión pública, ¿verdad? Yo creo que no podemos ser Hoy tenemos una experiencia, una APP exitosa. Vamos a tener la segunda. La ruta 1 está buscando ya su cierre financiero, se va a empezar a ejecutar, pero la iniciativa privada, que sería el camino a que la infraestructura pública pueda ser llevada adelante desde el sector privado, es la herramienta que estamos empujando. Hoy hay unos 14 proyectos en total que arrancaron su proceso de iniciativa privada. Recuerden que rehicimos la resolución para darle mayor facilidad a ese proceso. Pero son unas 13 iniciativas privadas que han sido presentadas desde el comienzo de gobierno hasta hoy. La que justamente un proyecto de tren de carga es una de ellas, ¿verdad? Un tren de carga de granos. Tenemos proyectos para la hidrovía, tenemos proyectos para la ruta 3, la ruta 6. Bueno, ese es el camino y eso es lo que tenemos que seguir explorando y llevar eso claramente al sector de la generación de energía eléctrica. Paraguay tuvimos la suerte, somos la generación que tuvo la suerte de ver la herencia de la energía disponible. Hoy vamos a ser la generación que va a ver la nueva generación de energía en Paraguay. Después de 50 años, 2030, tenemos que empezar a ver nueva energía generada en este país. Ministro, una cosa que estuvimos tratando bastante también en este espacio es la percepción de la gente sobre la economía y el desarrollo. Y es increíble, pero lo que se va viendo es mayor pesimismo económico. Cierto. ¿Verdad? Caída del índice de confianza al consumidor medido por el Banco Central, la reducción del optimismo respecto a cómo va a estar la economía el año que viene. Y a eso hay que sumar una irrupción inmensa de sectores medios que al emerger de la pobreza o de franjas de vulnerabilidad, si bien mejoran sus ingresos, sus inseguridades se multiplican. Y demandan, ¿verdad?, mejor calidad. Es decir, tenemos 1 millón de aportantes a IPS, tenemos 1.300.000 aportantes a la DENIT en impuestos que están ahí buscando la factura, sienten que ya contribuyen con el sector público, pero que a veces no reciben los beneficios, claro, correspondientes. Eso hace 20 años teníamos 200.000 contribuyentes, ahora 1.300.000. O sea, es otro país también en ese sentido, en la contribución social al sector público. Y la exigencia cambia. Antes, digamos, toda esta discusión sobre la ineficiencia o la corrupción o que no me llegan los beneficios era más distante, moral, evaluaciones que no tocaban el bolsillo uno. Hoy, en cambio, uno contribuye a IPS y que IPS no te responda, es como el nivel de enojo entiendo que no es de tu área de trabajo, vos estás en otra, pero ¿cómo lees también una serie de iniciativas de proyectos que parecen muy esperanzadores y prometedores? Muchos ya se están concretando, pero todas las inversiones grandes llevan su tiempo versus lo que se percibe, digamos, a nivel social. Yo, primero que me encanta esta discusión, porque si bien me estoy tratando de que los ingresos aumenten, ¿verdad?, que una parte de la ecuación vos tenés que ver cómo se hace el gasto, cómo se genera ese gasto. Y esta situación de IPS que viviendo, que generó también los cambios que se están dando, que necesitan de tiempo para ver el terreno, son cuestión de tiempo para verlo más eficiente de lo que está hoy. Ahora, vos hablaste de percepción, José Tomás, y yo creo que ahí es súper importante notar, y les voy a traer el trabajo que estamos haciendo, porque le estamos siguiendo a la percepción de salud pública. Voy a hablar, no IPS, que para mí es otro, es otra, o sea, pues separemos esa conversación. El nivel de la percepción de salud y el nivel de inversión y gasto en medicamentos es algo que tenemos que mirar y cruzar. ¿Inversamente proporcional o directamente proporcional?
vos te imaginarías que si vos estás gastando 250 millones de dólares más en este periodo de gobierno que en el periodo anterior en medicamentos, la percepción debería de mejorar. Sí. ¿Verdad? Entonces, el tema es que no se están hablando, no están conversando estas dos cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un tema de que no estamos llegando con el servicio en los puntos? ¿Es una cuestión de que cambió la forma en la cual nos comunicamos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, cuando terminemos este trabajo, quiero traer, porque es un tema... Esas son discusiones que tenemos que tener con el doctor acá, que siempre mira Además, esta yo estadística, ¿verdad? lamento decir esto, ¿verdad? Pero se nos acaba el tiempo. Que recién empezamos, y recién Pablo. empezamos. Me parece se nos interesantísima eso que estaban viendo, esa desconexión. Quería hacer una última preguntita, un minutito. Al estar siendo liderada esta política desde el núcleo de la presidencia, desde un presidente, ¿cómo hacemos para que esto se convierta en política de Estado y no de gobierno, y no de un gobierno en específico, y que esto sobrepase la barrera electoral que ya se está acercando? Como te decía, si bien estamos haciendo que esta incubación que se hizo en el MIC vaya a todas las otras instituciones del Estado, acá por algo tenemos la figura de estos consejos de desarrollo en los municipios, ¿verdad? Porque son el balance del actuar municipal. El Consejo de Desarrollo tiene que quedarse y el liderazgo municipal puede cambiar. Esto es lo mismo que buscamos al darle al sector privado todas estas herramientas que desarrollamos y darle a ellos la responsabilidad de ejecutarlo. Ojalá ellos sean, y que es lo que se está tomando hoy. El Consejo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio se apropió de la estrategia, la está llevando adelante, y para nosotros es el Consejo de Desarrollo Económico que tenemos que alimentar con esto para que no se pierda cuando cambie el gobierno. No es el ministro, no es el viceministro, estos son los directores generales y los directores de las instituciones los que tienen que comprar, y en eso estamos trabajando, socializando donde podemos la estrategia y tratando de responsabilizar a las diferentes personas del Estado en lo que tienen que hacer para que esto se dé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Así ya te tuteo. El asesor del presidente de la República. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, fue cortito pero intenso. Me quedé cortísimo, pero lo que pasa es que tenemos que cerrar. Así son estos horarios. La invitación la espero cuando quieran para poder continuar. Son muchos los temas que tenemos. Ha sido todo por hoy aquí en Política a Mil. Nos reencontramos en una próxima emisión. Chao. Esto fue Política a Mil. Claves para entender el escenario político y su impacto en el clima de negocios y las instituciones. Encontranos en las plataformas digitales de MF Economía e Inversiones. Política a Mil. Contexto, análisis y perspectiva.